Evangelio de hoy. Sábado 15 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola, para enseñarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Les dijo: había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que acudía a él diciéndole: hazme justicia contra mi adversario. Por algún tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga continuamente a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Les hará esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza sobre la persistencia en la oración. El pasaje de Lucas nos sitúa ante una parábola breve, pero de una densidad espiritual notable, que habla de una viuda insistente y de un juez injusto. Jesús la propone a sus discípulos como lección: que oren siempre y no desfallezcan. A primera vista, la historia parece ofrecer una dinámica sencilla. La persistencia vence la indiferencia, pero, si la leemos con atención, descubrimos que introduce preguntas más hondas sobre la naturaleza de la oración. La justicia de Dios, el tiempo divino y la actitud del creyente frente a la espera. Contexto histórico y social. Para adentrarnos en la parábola, es importante considerar su marco cultural. Las viudas en el mundo antiguo eran, con frecuencia, las más vulnerables, pues dependían de la caridad familiar o de la justicia pública para sobrevivir. El hecho de que Jesús elija a una viuda como protagonista no es casual, porque subraya la realidad de la fragilidad humana y la necesidad de una justicia que busque a los pobres y a los desamparados. El juez mencionado es injusto y no teme a Dios ni respeta a los hombres. Su comportamiento refleja el abuso de poder y la indiferencia institucional que muchas veces marginan al que no tiene voz. La viuda incansable, figura de resistencia y dignidad. La viuda que insiste ante el juez encarna una forma radical de resiliencia. No es la imagen de una persona pasiva o resignada, sino de alguien que reclama su derecho con tenacidad y con astucia moral. Su petición no se formula una vez y se abandona. Ella vuelve y vuelve, hasta fatigar al juez. Ese gesto nos habla de una dignidad que no se humilla, sino que exige ser reconocida. La viuda no busca venganza, sino reparación. Y en su persistencia hay una lección sobre la necesidad de no delegar la justicia en la indiferencia. El juez injusto, espejo de la impotencia humana y la presión ética. El juez, por su parte, representa la autoridad que ha perdido orientación moral. No tiene ni temor de Dios ni respeto por la justicia. Sin embargo, sucumbe a la fuerza de la insistencia. Jesús subraya que incluso un juez corrupto, ante la persistencia de quien sufre, puede actuar rectamente por puro cansancio humano. Esta inversión retórica nos obliga a mirar la parábola con cuidado. Si hasta un juez injusto puede ceder, ¿cuánto más Dios justo no responderá a quienes claman con fe? La enseñanza explícita:
orar siempre y no desfallecer. Jesús ofrece la parábola como motivo para insistir en la oración perseverante. La orden no es mecánica, no se trata de insistir por rutina, sino de mantener una actitud de confianza que no se apaga ante la demora. La oración, así entendida, es relación continuada con Dios. Más que una técnica para obtener resultados. Hay en la insistencia una pedagogía del corazón. La oración perseverante madura la fe. Endurece la esperanza y purifica los deseos. ¿Por qué insistir? Dimensiones teológicas de la perseverancia. Insistir no es manipular a Dios, porque Dios no es juez injusto que cede por cansancio. Insistir en la oración es reconocer que la relación con Dios implica fidelidad humana y divina. Desde la tradición cristiana, podemos decir que la perseverancia es respuesta a una promesa. Dios ama confrontar nuestra fe con el tiempo, para que crezca y se refine. La espera no es ausencia, sino espacio donde se forja la verdadera confianza. Orar siempre, entonces, es permanecer en la escuela de Dios, para aprender a mirar la vida desde su perspectiva. La oración no es un recurso mágico, intimidad más que fórmula. Es crucial evitar una lectura utilitarista. La parábola no enseña a repetir palabras hasta cansar al Creador. La insistencia que Jesús recomienda es la de quien está en comunión. Quien dialoga, quien llora, quien reclama pero también escucha. La oración persistente transforma al orante. Y esa transformación es a menudo la verdadera respuesta. Cuando cambiamos por la gracia, el contexto externo también puede cambiar. La oración, por tanto, es instrumento de formación del alma. No una varita para imponer la voluntad personal. La justicia de Dios frente a la injusticia humana. La parábola coloca en tensión la justicia humana y la divina. El juez representa la ineficacia y, muchas veces, la corrupción de las instituciones. Dios, en cambio, se revela como aquel que escucha y actúa con verdad y compasión. Jesús utiliza la lógica del contraste para mostrar que la respuesta divina será mucho más segura que la corrección que obtiene la viuda por mera insistencia. Esto nos conforta y nos exige. Conforta porque asegura que la fidelidad de Dios es real. Exige porque nos llama a trabajar por la justicia humana sin soslayar la acción divina. La oración colectiva y la responsabilidad comunitaria. La parábola, aunque centrada en una viuda individual, tiene resonancias colectivas. Los creyentes no oramos solos. La comunidad acompaña, intercede y sostiene. La insistencia de la viuda puede entenderse también como símbolo de las comunidades que claman por justicia, por libertad, por dignidad para los pobres. La Iglesia es llamada a ser intérprete de estas súplicas, a no permitir que las instituciones permanezcan sordas, y a promover estructuras que respondan al bien común. Oración y acción, una tensión fecunda. Uno de los riesgos de una lectura inadecuada es separar la oración de la acción. La viuda no se queda en la oración pasiva, actúa, vuelve, reclama. La oración auténtica impulsa a la acción. Y la acción alimenta la oración en un círculo virtuoso. Orar siempre y no desfallecer implica también mantenerse activo en la búsqueda de justicia, con paciencia, constancia y creatividad. La paciencia que no es resignación. Perseverar en la oración no equivale a resignarse. La paciencia bíblica es una espera comprometida.
que sabe distinguir entre aceptar lo irreversible y luchar por lo que aún puede transformarse. La viuda nos enseña que la espera puede ser activa y exigente, que la paciencia no significa indiferencia ante el mal, sino la entrega sostenida hasta que la justicia brote. La dimensión escatológica, fe que espera el juicio justo. Jesús concluye la parábola con una referencia al Hijo del Hombre y plantea la pregunta sobre sí. Cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esta interrogación abre un horizonte escatológico. La oración perseverante no es mera técnica para sobrevivir en un mundo injusto, sino ejercicio de la fe que sostiene la esperanza de un juicio final donde se establece la verdadera justicia. La oración que no desfallece, por tanto, es la que mantiene viva la expectativa de la plenitud del reino. Él encontrará fe como examen de la comunidad creyente. La pregunta sobre si el Hijo del Hombre encontrará fe es, en realidad, una invitación a la autoevaluación. ¿Vivimos comunidades orantes? ¿Sostienen nuestras comunidades a los que más sufren? La perseverancia en la oración se ve también en la vida sacramental, en la caridad concreta y en la coherencia ética. Jesús no busca asustarnos, pero sí motivarnos a ser pueblos que mantienen la esperanza activa hasta el final. Oración intercesora, rostro de Cristo en la súplica de los pobres. La viuda, como imagen de la persona marginada, nos recuerda que toda oración intercesora tiene un rostro. El de los pobres, de los oprimidos, de los que claman por justicia. Interceder es colocarse en el lugar del otro. Es asumir su sufrimiento como propio y llevarlo ante Dios. Cuando la comunidad ora por los desvalidos con constancia, ella practica la presencia de Cristo y cumple la misión de ser su cuerpo en el mundo. La transformación del orante, la respuesta que cambia al que ora. Debemos recordar que la respuesta de Dios, cuando llega, no siempre coincide con nuestra expectativa inmediata. A veces cambia la situación externa. Otras transforma al orante para que pueda soportar, resistir y amar en circunstancias difíciles. La perseverancia en la oración, entonces, ofrece dos frutos inseparables: la concreción de la justicia y la transformación interior, que nos hace más semejantes a Cristo. La oración como encuentro continuo con el misterio divino. La oración constante que Jesús propone en esta parábola es más que una práctica espiritual. Es un encuentro incesante con el misterio de Dios. Una comunión que no se rompe ni siquiera cuando el silencio parece prolongarse demasiado. Orar sin cesar implica permanecer en la presencia de aquel que habita en el tiempo y fuera de él, sabiendo que cada palabra, cada suspiro, cada anhelo es recogido por su misericordia. La persistencia en la oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por la disposición del alma que se rehúsa a separarse de Dios. La viuda del relato representa ese corazón que, incluso en medio de la indiferencia del mundo, sigue creyendo que hay justicia, que hay amor, que hay oídos atentos al clamor de los que esperan. La perseverancia que se convierte en forma de fe. Cuando Jesús dice que hay que orar siempre y no desfallecer, está revelando que la fe auténtica no se apaga en la demora, sino que se alimenta de ella. La perseverancia no es una simple actitud psicológica, sino una forma concreta de fe que se manifiesta en la fidelidad cotidiana. El creyente persevera no porque tenga la garantía de obtener lo que pide, sino porque confía en la bondad de quien lo escucha.
En ese sentido, la insistencia se vuelve una expresión de amor. Quien ama no se cansa de hablar, de esperar. De volver una y otra vez al encuentro con quien es su fuente de vida. Esta fe perseverante transforma la manera de mirar el mundo. Porque enseña que la esperanza no se nutre de resultados inmediatos, sino del vínculo indestructible con Dios. El silencio de Dios como lugar de purificación interior. La parábola deja entrever el misterio del silencio divino. Dios no responde siempre en el tiempo que el ser humano desea. Y esa demora puede parecer injusta o dolorosa. Sin embargo, en ese silencio se purifica el deseo. Y se prueba la autenticidad de la fe. La viuda, al insistir sin recibir respuesta inmediata, atraviesa ese silencio. Y demuestra que su esperanza no depende de la rapidez de la justicia, sino de la convicción de que su causa es justa. Así también el creyente aprende que el silencio de Dios no es abandono, sino espacio de purificación donde se eliminan los falsos motivos. Y surge una confianza más profunda. Una fe que ya no busca controlar a Dios, sino descansar en Él. La figura de la viuda como modelo de iglesia orante. La viuda representa también a la iglesia. Esa comunidad que, a través de los siglos, clama por la justicia, por la paz, por la redención de los pobres. Y por la conversión del corazón humano. Su voz, a veces débil, a veces potente, resuena en la historia como una súplica que no cesa. La iglesia, cuando permanece fiel a su vocación orante, se convierte en conciencia viva del mundo, recordándole que hay una verdad más alta que la indiferencia, y una justicia más fuerte que el poder humano. La oración de la iglesia no solo pide, sino que sostiene, cura, acompaña y transforma. En cada misa, en cada silencio contemplativo, en cada clamor de los oprimidos. La viuda sigue hablando, sigue insistiendo. Sigue creyendo que el juez justo escuchará. La justicia divina que supera los límites humanos. Dios no responde desde la lógica del juez humano. Su justicia no es mera restitución legal, sino transformación radical de la realidad. Mientras el juez injusto actúa por cansancio, Dios actúa por amor. Esa diferencia es fundamental, porque revela el modo divino de ejercer la justicia. Una justicia que no castiga, sino que restaura. Que no busca equilibrio externo, sino sanación interior. La oración perseverante no solo busca un cambio en las circunstancias, sino una irrupción del reino. Ese espacio donde la misericordia se impone sobre la rigidez del juicio. Y donde los últimos son puestos en primer lugar. La relación entre justicia y misericordia en la experiencia de fe. Jesús enseña con esta parábola que la justicia de Dios no puede separarse de su misericordia. Si el juez del relato es indiferente, Dios, en cambio, está movido por compasión. La viuda obtiene justicia no porque intimide a Dios con su insistencia, sino porque su perseverancia refleja la fe que Él mismo inspira. En esa reciprocidad se da el encuentro. La fe que no se rinde toca el corazón de un Dios que nunca es indiferente. La misericordia, por tanto, no debilita la justicia, sino que la cumple plenamente. Porque devuelve dignidad a los que sufren y esperanza a los que esperan. La fe que vence el desaliento. El gran enemigo de la fe no es la duda, sino el desaliento. El desaliento nace cuando la esperanza se erosiona por la aparente falta de resultados.
Cuando la oración se convierte en un esfuerzo estéril o en un eco sin respuesta. Pero Jesús invita a no caer en esa trampa. A mantener la mirada fija en el rostro de Dios. Incluso cuando no se percibe su acción inmediata. La fe perseverante es la que no mide el amor divino por la rapidez. ¿Con qué llegan las respuestas? Sino por la certeza de que Dios está presente en todo proceso. Cada vez que el creyente reza sin perder la esperanza, participa de esa victoria silenciosa que consiste en no dejar que el desaliento apague la confianza. La esperanza activa como dinamismo espiritual. La esperanza cristiana no es pasiva. Es un movimiento interior que impulsa al creyente a actuar. A transformar, a mantener encendida la llama del bien incluso en la oscuridad. La viuda de la parábola no espera sentada. Se mueve, confronta, exige, vuelve. Esa esperanza activa es modelo de la esperanza cristiana. Que no se limita a soñar con un futuro mejor, sino que trabaja por él. La oración, cuando es verdadera, se convierte en fuerza creativa, que inspira acciones concretas de justicia, solidaridad y compasión. Por eso, orar y actuar no son caminos distintos, sino expresiones complementarias de una misma fidelidad. El juicio final y la fidelidad en la espera. Al final del relato, Jesús pregunta si el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra cuando vuelva. Esa pregunta deja suspendido el relato, como una invitación a la reflexión. No se trata de una amenaza, sino de una llamada a mantener viva la fe hasta el último día. La fidelidad no se mide por el número de oraciones, sino por la perseverancia en amar y confiar incluso cuando el mundo se aleja de Dios. El juicio final no será solo el momento en que Dios juzgue al mundo, sino el instante en que cada uno se verá juzgado. Por la autenticidad de su fe. Por su capacidad de haber esperado sin desfallecer. De haber creído incluso cuando todo parecía perdido. La victoria silenciosa de la fe perseverante. Esta parábola es una joya del Evangelio. Porque nos revela el corazón mismo del discipulado cristiano. Orar siempre y no desfallecer es el camino de quienes han comprendido que la fe no consiste en controlar a Dios, sino en permanecer con Él. La viuda es imagen de la Iglesia y de todo creyente, que lucha por la justicia en medio de la indiferencia, que se niega a dejar de esperar, que mantiene encendida la lámpara. Da el amor incluso en la noche más oscura. En la insistencia de su clamor está la grandeza del alma humana, que no renuncia a la esperanza. Y en la respuesta del Dios justo se manifiesta la certeza de que ninguna oración sincera cae en el vacío. Que esta enseñanza inspire a cada corazón a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir luchando, con la confianza absoluta de que la justicia divina llegará a su tiempo y que, en esa espera, la fe se hace fuerte, luminosa y eterna. El valor transformador de la oración en la historia personal. Cada persona que ora con perseverancia participa de un proceso interior que la transforma lentamente, aunque no siempre lo perciba. En la medida en que el corazón insiste ante Dios, algo profundo cambia en su interior. El deseo se depura, la intención se purifica, la mirada se amplía. La oración no modifica primero las circunstancias externas, sino al orante mismo. Quien ora mucho no siempre obtiene lo que quiere, pero siempre obtiene lo que necesita. Porque al entrar en diálogo con Dios, se adentra también en el conocimiento de sí. Así,
la oración deja de ser un medio para conseguir cosas. Y se convierte en un espacio donde la voluntad humana se ajusta suavemente a la divina. Por eso, cada oración perseverante es un acto de transformación silenciosa, que nos acerca a la semejanza con aquel a quien contemplamos. El silencio de Dios como pedagogía del amor. Hay momentos en que la oración parece caer en el vacío. La persona que reza siente que sus palabras no hallan eco, que Dios guarda silencio. Y esa experiencia puede volverse angustiante. Sin embargo, ese silencio tiene una finalidad espiritual. Educar el corazón en la confianza pura. Dios calla no porque sea indiferente, sino porque desea que el amor crezca más allá de la necesidad inmediata. La viuda no dejó de insistir a pesar de la aparente indiferencia del juez. Y en esa constancia se reveló su fe. Así también, el creyente aprende en el silencio que la fe madura en la oscuridad, que la esperanza florece en la demora, que la verdadera relación con Dios no se basa en respuestas visibles, sino en la certeza de su presencia invisible. La oración como resistencia frente al mal. La parábola también puede leerse como un llamado a la resistencia espiritual ante las fuerzas del mal y la injusticia. En un mundo donde el poder suele imponerse sobre los débiles, la oración perseverante se convierte en un acto de resistencia interior. La viuda no tiene fuerza, ni influencia, ni recursos, pero posee la fe que sostiene a los que no tienen otra defensa que Dios mismo. Así, su insistencia se transforma en un grito profético que desafía la indiferencia del mundo. En cada persona que ora por la justicia, por la paz, por la conversión del corazón humano, resuena ese mismo clamor. La oración no es evasión, es confrontación espiritual con todo aquello que niega el amor, el poder de la debilidad y la grandeza de los humildes. El relato pone en el centro a una figura frágil, una viuda, símbolo de vulnerabilidad y desamparo. Pero es precisamente desde esa fragilidad, desde donde brota la victoria. Jesús muestra que la fe más pura se encuentra en quienes no pueden apoyarse en nada más que en Dios. La debilidad, vista con ojos de fe, se convierte en fuerza, porque obliga al alma a buscar su refugio solo en el Señor. Esta enseñanza subvierte la lógica del mundo, que admira la autosuficiencia y desprecia la dependencia. En el reino de Dios, los verdaderamente poderosos son los que perseveran en la fe cuando todo parece perdido. La oración que sostiene al mundo, más allá de las peticiones personales. La oración tiene un alcance cósmico. Cada alma que ora con sinceridad colabora misteriosamente con la redención del mundo. Las súplicas silenciosas, las lágrimas ofrecidas, los actos de fe escondidos, son una corriente invisible que sostiene la historia. Jesús, al invitar a orar sin cesar, está formando una comunidad orante que intercede por la humanidad entera. Sin esa oración, el mundo se oscurecería más rápido. Porque la oración abre canales de gracia donde la dureza del corazón humano impone muros. En la oración perseverante se mantiene encendida la llama del amor divino que ilumina la noche del tiempo. El fruto invisible de la fe constante. A menudo el creyente no ve el resultado de su oración. Pero eso no significa que haya sido inútil. En la lógica del reino, los frutos de la fe son a menudo invisibles.
Y se manifiestan de manera inesperada. Dios actúa en profundidad, más allá de la comprensión humana. Puede que una súplica cambie el destino de alguien sin que lo sepamos. O que una oración silenciosa sea el inicio de una cadena de conversiones. Lo importante no es ver, sino creer. La fe perseverante siembra sin exigir cosecha. Y esa es su grandeza, actúa movida por el amor, no por la recompensa. En esa gratuidad se revela la pureza del corazón creyente. El contraste entre la impaciencia humana y la paciencia divina. El hombre quiere soluciones rápidas. Pero Dios trabaja con eternidad. La impaciencia humana busca respuestas inmediatas. Mientras que la paciencia divina mira el conjunto de la historia. La parábola nos enseña a vivir esa tensión sin desesperar. Dios no se apresura porque su obra no es superficial. Trabaja en lo profundo del alma y en el entramado de la historia. A veces, lo que parece un retraso es una protección. Y lo que sentimos como silencio es una preparación. La fe que ora sin rendirse aprende a alinearse con el tiempo de Dios. Que no es lento ni tardío, sino perfecto. La oración como expresión de la sed de infinito. Toda oración verdadera nace de la nostalgia de Dios. De esa sed de infinito que habita en lo más hondo del corazón humano. La viuda insiste porque siente en lo íntimo que la justicia existe y que vale la pena buscarla. Así también el creyente persevera porque su alma no puede resignarse a un mundo sin amor ni verdad. La oración es el grito del alma que anhela el cielo, mientras camina por la tierra. La manifestación de esa inquietud sagrada, que solo se apaga cuando descansa en Dios. Por eso, orar no es un acto de debilidad, sino de grandeza, es reconocer que el corazón humano fue hecho para el absoluto. El triunfo de la fe sobre la desesperanza del mundo. Vivimos en una época donde la desesperanza parece dominar. Las injusticias, los conflictos, la soledad y la indiferencia erosionan la confianza del hombre moderno. Sin embargo, la parábola de la viuda es una proclamación. Contra esa desesperanza, demuestra que incluso en un mundo corrupto, la fe puede abrir camino. Cada vez que un ser humano se arrodilla y eleva su corazón, desafía la lógica del poder. Y proclama que hay un Dios que escucha. Esa actitud, humilde y silenciosa, es más poderosa que cualquier sistema humano. Porque participa del poder mismo del amor. El corazón que no se rinde ante Dios. La enseñanza última de esta parábola es la de un corazón que no se rinde. La viuda se convierte en figura de todo creyente que, aunque golpeado por la injusticia o el silencio, sigue confiando. Ella nos recuerda que la oración no es un acto de resignación, sino de resistencia espiritual, una afirmación de fe. En medio de un mundo incrédulo. Perseverar en la oración es vivir con la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier demora, más grande que cualquier obstáculo, más eterno que cualquier dolor. Quien ora así, con constancia y humildad, no solo cambia su vida, sino que se convierte en testigo de la fidelidad divina. Porque al final, el mayor milagro no es obtener lo pedido, sino llegar a amar tanto a Dios que ya no importa el cuándo ni el cómo, sino solo el permanecer en su presencia. La oración que mantiene viva la fe en medio de la prueba. La oración perseverante es el fuego que impide que la fe se apague en los días de oscuridad. Hay momentos en que el alma se siente abandonada,
cuando todo parece perdido. Y sin embargo la oración surge como una llama que no puede extinguirse. En esos instantes, orar no es simplemente hablar con Dios, sino sostenerse de Él con todas las fuerzas. Incluso cuando no se siente su presencia. Es el acto más puro de confianza. Porque quien ora así lo hace sin garantías. Sin consuelos, solo con la certeza de que Dios no puede ser indiferente a su clamor. Esta oración es el eco del alma que se niega a rendirse, que resiste la tentación de creer que está sola. Y es precisamente esa fidelidad silenciosa la que mantiene viva la fe. Cuando las emociones han muerto, cuando el corazón se siente seco. Quien persevera en la oración durante la prueba, se convierte en testigo de la fidelidad divina, que se revela cuando ya no hay esperanza humana posible. La esperanza que brota de la espera prolongada. Esperar a Dios es una de las experiencias más exigentes de la vida espiritual. La espera prolongada purifica, despoja, y al mismo tiempo ensancha el corazón. La viuda esperó una justicia que parecía imposible. Y en esa espera su fe creció. De igual manera, cada persona que ora y no ve respuesta está siendo moldeada interiormente. La espera no es una pérdida de tiempo. Es el espacio donde el alma aprende la esperanza verdadera. Esperar en Dios es confiar en que Él actúa incluso cuando no lo vemos. Que sus planes son más amplios que nuestros deseos. Esta esperanza no es pasiva, sino dinámica. Sostiene, da fuerza, renueva cada día la voluntad de seguir adelante. Y así, poco a poco, quien espera con fe, va descubriendo que Dios nunca llega tarde, sino que siempre llega en el momento exacto. Cuando el corazón está preparado para recibir lo que antes no podía comprender. La oración que purifica el deseo humano. Cuando oramos de manera constante, el corazón experimenta una transformación profunda. Al principio pedimos muchas cosas, pero a medida que el alma madura, las peticiones se simplifican. La oración va eliminando lo superficial y deja solo lo esencial. Lo que en un inicio era una búsqueda de soluciones, se convierte en una búsqueda de comunión. El alma aprende a desear no tanto lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Este proceso interior es una purificación dolorosa pero hermosa. Porque libera al ser humano del egoísmo disfrazado de piedad. La oración perseverante enseña a amar sin poseer. A confiar sin exigir, a rendirse sin desesperar. En ese punto, el deseo humano se transforma en deseo divino. Y el alma entra en sintonía con el corazón de Dios, encontrando en su voluntad la verdadera paz. El silencio que revela el misterio de la fe. En la experiencia de la oración, llega un momento en que las palabras sobran. Y solo queda el silencio. No es un silencio vacío, sino lleno de presencia. Es el silencio donde el alma percibe a Dios más allá del ruido, donde se aprende que la fe no consiste en entender, sino en descansar en el misterio. Este silencio es el fruto de una confianza madura, la que ya no necesita señales ni respuestas, porque ha comprendido que la verdadera oración no busca convencer a Dios, sino dejarse transformar por Él. Así, el silencio se vuelve un sacramento invisible de la unión con el Eterno. Un espacio sagrado donde el alma ya no suplica, sino que simplemente ama y se deja amar.
La perseverancia como forma de amor absoluto. Perseverar en la oración es una de las expresiones más altas del amor. Quien ama de verdad no abandona. No se cansa, no se rinde ante la indiferencia aparente. La viuda del Evangelio no insistía por obstinación, sino porque creía profundamente en la justicia. Así también, el creyente persevera en la oración. Porque su amor a Dios no depende del resultado. Esa fidelidad silenciosa, sostenida por la fe, es el signo más puro de la madurez espiritual. Cuando un alma puede decir seguiré orando, aunque no vea nada, está expresando un amor semejante al de Cristo en la cruz. Un amor que no exige reciprocidad inmediata, sino que se entrega completamente. En ese tipo de amor, el ser humano alcanza la plenitud de su vocación. Reflejar la fidelidad misma de Dios. La oración que revela la verdadera justicia divina. En un mundo donde la injusticia parece tener la última palabra, la oración perseverante proclama que hay un juez justo que no olvida ninguna lágrima. Aunque los poderosos callen las voces de los débiles, la oración las eleva hasta el cielo. Y allí, ante Dios, ninguna súplica se pierde. La justicia divina no siempre se manifiesta en la historia como esperamos, pero actúa en profundidad, enderezando lo torcido, sanando lo que estaba herido, restaurando lo que fue destruido. En ese sentido, orar es un acto de fe en la justicia final de Dios, la que se cumplirá plenamente al final de los tiempos, cuando toda verdad sea revelada. La viuda que insiste es símbolo de esa humanidad. Creyente que no acepta que el mal tenga la última palabra. Su clamor anticipa el día en que Dios mismo enjugará las lágrimas de los que no dejaron de creer. La oración como acto de comunión con el sufrimiento de Cristo. Cada vez que una persona ora en medio de la angustia, participa del misterio de Cristo en Getsemaní. Jesús también suplicó al Padre. También esperó, también enfrentó el silencio. Por eso, la oración perseverante no solo une al orante con Dios, sino que lo hace partícipe de la pasión de su Hijo. Al orar con fe en medio del dolor, el alma se asemeja al Salvador, aprende a ofrecer su sufrimiento como intercesión por el mundo. De esta manera, la oración deja de ser solo personal y se convierte en un acto redentor. Una cooperación con la obra de salvación. La fe que no se quiebra en la prueba es una prolongación de la cruz. Y cada palabra pronunciada desde la herida se convierte en una semilla de resurrección. El alma que aprende a descansar en la providencia divina. La perseverancia en la oración conduce, al final, al descanso interior. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón se abandona a la providencia. El alma que ha aprendido a confiar sabe que todo tiene sentido, incluso lo que no comprende. Ya no lucha contra el tiempo, ni contra los acontecimientos, ni contra el silencio. Vive en paz, porque ha descubierto que la voluntad de Dios, aunque misteriosa, siempre conduce al bien. Esa paz no es pasividad, sino madurez espiritual. Es la serenidad de quien se sabe sostenido, amado y guiado por un Padre que nunca falla. Llegar a ese estado es el fruto más hermoso de la oración constante. La fe como permanencia en medio del vacío. Hay una dimensión de la fe que solo se conoce cuando todo se derrumba. Es la fe desnuda, la que no se apoya en sentimientos,
ni en certezas visibles, ni en experiencias consoladoras. Es la fe de la noche oscura. Cuando el alma sigue diciendo, creo aunque no sienta nada. Esa fe es el tesoro más grande que puede poseer un ser humano. Porque es la fe que vence al miedo, que vence a la desesperanza, que se aferra a Dios por puro amor. La oración perseverante alimenta esa fe. La mantiene viva cuando todo parece perdido. En ella, el alma se convierte en una antorcha encendida, que ilumina incluso en la oscuridad más profunda. La oración que prepara el regreso del Hijo del Hombre. Al final, Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando regrese. Esa pregunta resuena como un desafío a cada generación. La oración perseverante es la respuesta viva a esa pregunta. Cada persona que ora, que mantiene la fe, que no se deja vencer por la indiferencia del mundo, está preparando el camino para el retorno de Cristo. La fidelidad en la oración no solo transforma la vida personal, sino que sostiene la historia de la salvación. Mientras haya alguien que ore, el amor de Dios sigue actuando en el mundo. La perseverancia de los justos. El clamor silencioso de los humildes. La fe de los que esperan contra toda esperanza. Son la señal de que el reino de Dios está cerca. Y cuando el Hijo del Hombre vuelva, reconocerá en esos corazones orantes el reflejo de su propia fidelidad. Esa será la victoria final de la fe. El encuentro entre la oración de los hombres y la misericordia eterna de Dios. El poder interior que se despierta en la oración constante. La oración que no se interrumpe, que atraviesa las estaciones del alma y se mantiene incluso en medio de las tormentas. Revela en el ser humano una fuerza interior que no proviene de su propia voluntad, sino del Espíritu que habita en él. Esa perseverancia abre los sentidos espirituales. Hace que el alma perciba con claridad lo que antes no comprendía. Orar de manera constante no es una repetición vacía. Es una siembra profunda donde la fe echa raíces. Y el alma se fortalece desde adentro. A medida que uno aprende a permanecer ante Dios sin exigir respuestas inmediatas, comienza a descubrir la verdadera libertad. La de descansar en la confianza. Quien ha orado largo tiempo, quien ha llorado en silencio, sin abandonar la esperanza, conoce el secreto de la fortaleza. Saber que la gracia sostiene, incluso cuando todo parece imposible. La oración que transforma la historia invisible. La oración perseverante no solo cambia a quien la realiza, sino que transforma el curso oculto de la historia. Aunque el mundo no lo perciba, cada súplica sincera, cada lágrima ofrecida, cada clamor silencioso, se convierte en una corriente de luz que atraviesa las tinieblas del tiempo. Dios actúa a través de esas oraciones que parecen insignificantes. Muchas veces, la historia de la humanidad se ha sostenido por la fidelidad de pocos orantes, por corazones ocultos que no se cansaron de clamar por la justicia y la misericordia. El Evangelio muestra que la oración de la viuda no fue inútil. Su insistencia movió el corazón del juez injusto. Y esa imagen revela un misterio mayor, que es el del Dios que escucha. Así también, el orante fiel colabora en la obra divina que no siempre se ve, pero que se manifiesta en los frutos de paz, de conversión
y de esperanza que surgen en el tiempo de Dios. El combate espiritual en la perseverancia. Perseverar en la oración es un combate. No contra Dios, sino contra todo lo que dentro de nosotros se opone a Él. Es una lucha constante contra la impaciencia, contra el desaliento, contra el orgullo que quiere resultados inmediatos. En esa batalla interior, el alma aprende que la victoria no está en conseguir lo que se pide, sino en permanecer de pie ante Dios. Cada vez que se vuelve a orar después de haber sentido el vacío, el creyente vence una parte de su propia incredulidad. La oración se convierte entonces en un entrenamiento espiritual donde la fe se templa como el hierro en el fuego. Este combate es silencioso, muchas veces doloroso. Pero es precisamente en ese sufrimiento donde el alma madura y se purifica, alcanzando una paz que ya no depende de las circunstancias. La humildad como fundamento de toda oración. En el corazón de toda oración perseverante hay humildad. La viuda del Evangelio sabía que no tenía poder alguno, que su única fuerza era su insistencia. Así también, quien ora de verdad reconoce que depende totalmente de Dios. La humildad abre la puerta del cielo, porque permite que la gracia actúe sin obstáculos. Orar con humildad no es resignarse. Es reconocer que la voluntad divina es más sabia que la nuestra. Es colocar el alma en las manos de aquel que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esa actitud interior transforma la oración en una entrega total, donde el ser humano deja de ser protagonista y permite que Dios sea quien conduzca su vida. La fidelidad en la oración cotidiana. La perseverancia no se mide solo por las grandes pruebas, sino también por la constancia en lo pequeño. La fidelidad de quien ora cada día, sin buscar emociones ni milagros visibles, tiene un valor inmenso ante Dios. En esa rutina sagrada de la oración diaria, el alma se va configurando lentamente con el corazón de Cristo. Cada palabra pronunciada con amor, cada silencio ofrecido, cada mirada elevada al cielo en medio de las ocupaciones, se convierte en un acto de fe. Así, la oración deja de ser un momento aislado y se transforma en una forma de vida, en una comunión permanente con el Espíritu que habita en nosotros. La constancia diaria edifica en el alma un templo invisible donde Dios siempre está presente. La oración que enseña a amar sin medida. Orar sin cesar también es aprender a amar sin condiciones. A medida que el alma se abre a la presencia divina, comienza a mirar al prójimo con los ojos de Dios. La oración perseverante ensancha el corazón, destruye el egoísmo y hace posible un amor más puro, más compasivo, más generoso. Quien ora de verdad no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de los demás. La comunión con Dios se convierte en misión. El orante se vuelve instrumento de consuelo, de esperanza, de luz. La insistencia en la oración se traduce en acciones concretas de misericordia. Porque el amor que se alimenta en el diálogo con el Creador no puede quedarse encerrado en uno mismo. El fruto de la paciencia espiritual. La oración prolongada enseña la virtud más difícil, la paciencia. Vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos. Pero el alma orante aprende el ritmo de Dios. Un ritmo donde el tiempo se convierte en espacio de gracia. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en confianza.
La paciencia espiritual no es pasividad, sino sabiduría que acepta los procesos divinos. La viuda esperó, insistió, soportó el rechazo. Y al final su perseverancia dio fruto. De igual manera, cada creyente que persevera en la oración aprende que el retraso de Dios nunca es negación, sino preparación. En el silencio prolongado, el alma se afina, se fortalece. Se vuelve más receptiva a los dones que vendrán. El corazón vigilante ante el regreso del Señor. El mensaje final del Evangelio es un llamado a la vigilancia. La oración constante no solo mantiene viva la fe, sino que prepara el corazón para el encuentro definitivo con Dios. Vivir orando es vivir despierto, consciente de que la historia avanza hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Quien ora con perseverancia se convierte en centinela del reino, en testigo que espera activamente la llegada del Señor. La oración, entonces, no es solo una súplica, sino una forma de mantenerse atentos, de no adormecerse en la rutina, ni dejar que el corazón se endurezca. La fe vigilante es la que hará posible reconocer a Cristo cuando vuelva en su gloria. La oración como fuente de renovación interior. Nada renueva tanto el alma como la oración constante. En ella se disuelven las heridas del pasado. Se sanan los resentimientos y se reaviva la esperanza. Cada encuentro con Dios, aunque sea silencioso, deja una huella de luz que transforma poco a poco el modo de pensar, de sentir, de actuar. La perseverancia en la oración limpia el corazón de lo que lo ata y lo vuelve ligero, libre para amar. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero poderoso. Con el tiempo, quien ora de verdad se vuelve más sereno, más compasivo, más sabio. La oración es el taller donde el Espíritu Santo modela el alma hasta hacerla semejante a la de Cristo. La fe que no se apaga. Al final, el mensaje más profundo de este Evangelio es que la oración perseverante mantiene viva la fe cuando todo lo demás parece apagarse. No se trata de una fe ideal o teórica, sino de una fe encarnada, sostenida por la esperanza y purificada por la paciencia. En cada alma que sigue orando, incluso sin consuelo, brilla una chispa del reino de Dios. Esa fe silenciosa, constante, humilde y amorosa es la respuesta al gran interrogante de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Mientras haya alguien que ore, la respuesta será sí. Porque la oración es la respiración de la fe. Y mientras el alma respire en Dios, el amor nunca dejará de arder. La oración como raíz de la esperanza verdadera. La oración perseverante no solo sostiene la fe, sino que alimenta una esperanza que no defrauda. Cuando el alma se arrodilla día tras día ante Dios, aunque no reciba respuestas visibles, se va construyendo una certeza interior de que la historia no termina en la oscuridad. Esa esperanza no se basa en deseos pasajeros, sino en la experiencia viva de la presencia divina en medio del dolor. La viuda del Evangelio representa esa esperanza inquebrantable. Ella no se rinde, porque confía en que existe justicia, incluso cuando los hombres la niegan. Así, la oración constante se convierte en una fuerza subterránea que mantiene al alma de pie, que le impide caer en la desesperación. Cuando la esperanza se alimenta de la oración, se transforma en una llama que ilumina incluso las noches más densas.
El silencio de Dios y el aprendizaje del alma. Muchas veces, la oración perseverante se encuentra con el silencio de Dios. Ese silencio, que en apariencia puede parecer ausencia, es en realidad el lenguaje más profundo del amor divino. En el silencio, el alma se purifica de sus propias expectativas, de su deseo de controlar, y aprende a escuchar más allá de las palabras. En ese proceso, la fe se vuelve más madura, porque ya no se apoya en los sentimientos, sino en la fidelidad de Dios. El orante descubre que el silencio no es vacío, sino espacio donde el Espíritu obra de manera invisible. Cada silencio prolongado se convierte en una oportunidad para que la confianza crezca. La oración perseverante enseña que Dios no se oculta por indiferencia, sino para que el alma aprenda a buscarlo con mayor profundidad y con un amor más puro. La oración como refugio ante la injusticia. El contexto del Evangelio nos muestra a una viuda que clama por justicia ante un juez, que no teme a Dios ni respeta a los hombres. En esa figura se resume el sufrimiento de tantos que, a lo largo de la historia, han clamado por equidad, dignidad y misericordia. La oración es el refugio de los pobres, la fortaleza de los indefensos. En ella, los que no tienen voz encuentra en un lenguaje que llega hasta el corazón del Padre. Jesús no ignora la realidad de la injusticia humana, pero enseña que la fe perseverante es más fuerte que cualquier sistema corrupto o corazón endurecido. En la oración constante se gesta la verdadera revolución del reino. Una transformación que no comienza en los palacios ni en los tribunales, sino en los corazones humildes que confían en el poder de la gracia. El clamor que se vuelve comunión. Orar sin cesar no es solo pedir, es permanecer en comunión. A medida que el alma persevera, la súplica deja de ser una lista de deseos y se convierte en una conversación profunda con Dios. La oración de la viuda comienza como un reclamo de justicia, pero en el creyente que persevera, la oración evoluciona hacia una unión total con la voluntad divina. En esa unión, el alma empieza a desear lo mismo que Dios desea, y su clamor se funde con el del Espíritu que intercede dentro de ella. La oración, entonces, ya no es una búsqueda de beneficios personales, sino una comunión viva donde la criatura se hace eco del amor del Creador. Esa es la madurez espiritual a la que conduce la perseverancia. El poder oculto de los pequeños actos de fe. Cada vez que un alma ora con fe, aunque sea en secreto, el mundo cambia un poco. Puede parecer que la oración no tiene efecto visible, pero en el misterio de Dios nada se pierde. Los actos pequeños, los rezos en la oscuridad, los suspiros de esperanza, se acumulan como ríos que alimentan el océano de la misericordia divina. En el reino de Dios, lo pequeño tiene un poder inmenso, porque está lleno de amor. Por eso, Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva. No porque dude, sino porque esa fe cotidiana, sencilla y escondida, es el verdadero tesoro del mundo. La perseverancia en la oración es el cimiento sobre el cual se sostiene la obra silenciosa del Espíritu. La oración que atraviesa generaciones. La oración perseverante no pertenece solo a un tiempo o a una persona. Es un legado que atraviesa generaciones. Cada alma que ora se une a una cadena invisible de creyentes que, desde el principio de los tiempos,
Han levantado su voz hacia Dios. Esas oraciones antiguas siguen resonando en el presente, sosteniendo a quienes hoy enfrentan pruebas semejantes. De igual manera, nuestras oraciones se suman a esa corriente de gracia que beneficiará a quienes vendrán después de nosotros. La perseverancia del alma orante no tiene límites temporales, porque en Dios el tiempo se disuelve y toda oración es eterna. Así, el orante se convierte en parte de una historia sagrada, que trasciende su propia vida. El fuego interior de la fe perseverante. En el corazón del orante perseverante arde un fuego que no se apaga. Ese fuego no depende de las circunstancias, ni del éxito de las súplicas, sino del amor. La fe que ora sin cesar es como una lámpara encendida, que mantiene viva la presencia de Dios en el mundo. A veces parece que esa llama titila, pero nunca se extingue, porque el Espíritu Santo es quien la alimenta. Cada acto de oración, cada palabra pronunciada, con amor, añade aceite a esa lámpara interior. Cuando la fe se vuelve costumbre, cuando la oración se hace ritmo, el alma se convierte en santuario. Y el fuego del amor divino transforma toda la existencia en una ofrenda viva. El rostro misericordioso del juez verdadero. Jesús contrasta la dureza del juez injusto con la ternura del Padre Celestial. En este contraste se revela una verdad consoladora. Dios no se comporta como los hombres. No hace falta gritarle para que escuche, ni insistir para vencer su indiferencia. Lo que Él desea es la perseverancia del amor. No para convencerlo, sino para que el alma se abra plenamente a su gracia. La oración continua no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros. Nos enseña a reconocer su rostro como el del juez justo, que no condena sino que salva, que no ignora sino que comprende. Perseverar en la oración es aprender a confiar en esa justicia divina que no castiga, sino que redime. La oración como expresión del amor maduro. La oración perseverante es la expresión más alta del amor maduro. Porque amar a Dios sin condiciones, sin exigir respuestas inmediatas, es el signo de una fe probada. Cuando el alma ora sin cansarse, incluso cuando no siente consuelo, está demostrando que su amor es auténtico. Esa fidelidad silenciosa tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Así como en una relación humana el amor se prueba en la constancia, en la vida espiritual. Se prueba en la oración. El amor maduro no busca recompensas, busca presencia. En ese sentido, la oración perseverante es una declaración continua de amor, un modo de decir: Señor, estoy aquí, sigo creyendo, sigo esperando. La oración perseverante como revelación del amor de Dios. La parábola de la viuda insistente y el juez injusto se convierte en una puerta abierta al corazón de Dios. Porque en su aparente simplicidad esconde la más profunda enseñanza sobre la fe, que no se rinde, la esperanza que no se apaga, y el amor que sostiene toda súplica. Jesús muestra que la verdadera oración no nace de un interés pasajero ni de un deseo egoísta, sino de un alma que confía en que el Padre escucha incluso cuando parece guardar silencio. La perseverancia de la viuda no es tosudez. Es fe encarnada, es la certeza de que la justicia de Dios no falla aunque tarde en manifestarse. La oración insistente no busca convencer a un juez humano, sino abrir el corazón de quien ora al amor divino, que siempre está dispuesto a obrar en el momento justo. La fe que sostiene la espera.
La viuda representa a todos los que sufren, a los que claman justicia. Y parecen no ser escuchados, pero también simboliza la fe que no se deja vencer por el tiempo. La oración prolongada, la súplica repetida. No son un signo de duda, sino de amor. Solo quien confía profundamente persevera. Solo quien cree que su clamor tiene sentido continúa. Orando cuando todo parece inútil. En ese sentido, Jesús no invita a repetir palabras, sino a permanecer en una actitud interior de apertura constante. La fe auténtica no exige resultados inmediatos, sino que se mantiene en la esperanza de que Dios actúa incluso en lo invisible. El contraste entre el juez y Dios. El juez injusto encarna el poder humano sin compasión. La autoridad que juzga sin escuchar, que decide sin amar. En contraposición, Dios se muestra como un padre que escucha con ternura, que se conmueve ante el sufrimiento de sus hijos. Si un juez sin corazón puede finalmente responder a la insistencia de una mujer indefensa, cuanto más lo hará Dios, que es justo y fiel. Jesús establece este contraste para que comprendamos que la oración no es un acto de desesperación, sino una relación viva con el amor. No se trata de persuadir a un Dios indiferente, sino de confiar en un Padre que ya ha dispuesto su respuesta, aunque aún no la veamos. La perseverancia como forma de purificación interior. En el camino de la oración constante, el alma es moldeada. Cada súplica repetida, cada noche de silencio, cada espera prolongada se convierte en un proceso de purificación. Dios permite que la respuesta tarde, no porque disfrute del sufrimiento humano, sino porque en ese tiempo de espera se revela la verdadera fe. Es allí donde se depura el egoísmo, donde se aprende a amar sin condiciones, donde el alma deja de buscar un milagro externo y empieza a descubrir la presencia de Dios dentro de sí. La insistencia de la viuda es símbolo de una fe que no se apaga, incluso cuando el mundo parece cerrado a la esperanza. El valor espiritual del silencio divino. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino pedagogía. El Señor educa el corazón a través de ese aparente vacío. Es en la noche de la fe donde se forja la confianza más pura. Jesús, al contar esta parábola, no promete que toda petición será atendida de inmediato, sino que invita a no perder la fe durante la espera. El silencio de Dios no es castigo, es una llamada a mirar más hondo, a creer más allá de lo visible. En ese silencio se prueba el amor, se madura la fe y se fortalece la esperanza. El juicio de Dios y la justicia del corazón. Cuando Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva, no está planteando una duda sobre el poder de Dios, sino sobre la fidelidad del hombre. La fe que espera es también una forma de justicia, porque quien persevera en la oración mantiene vivo el reconocimiento de que Dios es el único juez verdadero. La justicia divina no se mide por los tiempos humanos, ni por los resultados visibles, sino por la fidelidad del corazón. Orar sin cesar es mantener abierta la puerta por donde entra la misericordia. La oración como acto de comunión y no de exigencia. Orar siempre, como enseña Jesús, no significa pedir sin descanso cosas materiales o soluciones inmediatas, sino vivir en comunión constante con el Padre. La oración perseverante no busca controlar a Dios, sino dejarse transformar por Él.
Cuando la viuda insiste, su alma se va haciendo más fuerte, más libre, más entregada. Así sucede con quien ora. El tiempo de espera se convierte en un espacio donde el corazón se adapta al ritmo del amor divino. La oración se transforma en respiración del alma, en un modo de existir bajo la mirada de Dios. La fuerza de los humildes ante el poder del mundo. La figura de la viuda es profundamente significativa. Representa al ser más frágil dentro de la estructura social de su tiempo. Sin marido, sin influencia, sin recursos. Su única fuerza es su voz. Pero esa voz repetida, constante, desafiante en su humildad, logra mover la voluntad del juez. Jesús enseña con ello que la debilidad, cuando se une a la fe, se convierte en poder. Los humildes, los pequeños, los que parecen no tener nada, poseen la fuerza invencible de la confianza. La oración de los pobres y los oprimidos tiene un eco especial en el corazón de Dios, porque brota de la sinceridad más pura. La fe como vínculo que sostiene la historia. La historia de la humanidad puede entenderse también como una larga oración en busca de redención. Cada generación que clama justicia, cada alma que busca a Dios en medio del dolor, prolonga la súplica de la viuda. La fe no es una herencia abstracta, sino una corriente viva que atraviesa el tiempo. En ese sentido, Jesús no habla solo del acto individual de rezar, sino del destino colectivo de la humanidad, que debe aprender a esperar la justicia divina. El reino de Dios llegará, pero la fe debe mantenerse encendida hasta el final, como una lámpara que no se apaga, aunque soplen los vientos del mundo. La victoria final de la fe perseverante. La parábola concluye con una advertencia y una promesa. El Hijo del Hombre vendrá, y cuando llegue, lo que buscará no será riqueza, poder o conocimiento, sino fe. La fe que ora sin cansarse, la fe que ama sin condiciones. La fe que espera aunque no entienda. Esa fe es la verdadera victoria del alma, porque mantiene viva la comunión entre el cielo y la tierra. Perseverar en la oración es participar ya del triunfo de Dios, porque quien no se rinde en su clamor demuestra que el amor ha echado raíces en su corazón. Al final, la justicia de Dios se manifestará plenamente, y cada lágrima ofrecida en silencio se convertirá en resplandor eterno. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.